Amada iglesia, amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a empezar este precioso culto hoy, día del Señor, día domingo, porque en un día como hoy el Señor resucitó. Y su palabra dice que el día central de adorarle y de alabarle, hablándole al nuevo pueblo, el pueblo del nuevo pacto, el pacto de la gracia, es decir, la iglesia del Señor. Su palabra nos dice que Él es la cabeza y que ese precioso cuerpo, la iglesia del Señor, nosotros somos sus miembros. Entonces celebramos de continuo. Cuando digo de continuo es semana tras semana y en lo posible día tras día, pero semana tras semana, que en un día como hoy, en el primer día de la semana, el Señor resucitó. Bienvenida María José, es un gozo que estés aquí con nosotros, Alexia igualmente, y a todos los hermanos que estamos aquí también, bienvenidos todos. Estamos todos juntos para adorar al Señor nuestro Dios. Queremos decirle por medio de la alabanza cuánto podemos adorarle, pero la verdad es que no tenemos nada que darle para adorarle, pero Él nos ha dado mucho para adorarle, y Él nos ha dado a su Hijo, y su Hijo nos ha dado la vida eterna a través del arrepentimiento, a través de la reconciliación y a través de la transformación de nuestras vidas que pasan de muerte a vida y vida eterna. Entonces tenemos muchísimos motivos por los cuales darle gracias al Señor y adorarle en espíritu y en verdad. Decirle por medio del cántico que sea Él nuestra visión, que nosotros podamos mirar todo, incluso a nosotros mismos, mirar el mundo, pero mirar a nuestro Dios a través de los ojos de Jesús, que Él sea nuestra visión. Pues los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, la fe en Él, Hebreos 12:2, y por lo tanto tenemos que darle a Él. ¿Le queremos dar lo mejor? Claro que sí. Y con los niños cantaremos que su palabra está dentro de nosotros, porque Él ha venido a habitar y a vivir en cada uno de nuestros corazones. Sí, desde el más pequeño, porque Él es un Dios de todas las generaciones, pero para todos aquellos que escuchan su voz, se arrepienten y le dejan entrar en su corazón, es decir, que la luz de Jesús viva dentro de nosotros, pero no solamente que viva, sino que brille, porque hay una lucecita en nosotros con el cántico de los niños, y esa luz es Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. Queremos levantar nuestras manos en adoración y en alabanza, y queremos escuchar su preciosa palabra a través de la predicación. Y si aún la creación testifica de su majestad, nosotros también somos creación de Él, pero ahora somos algo mejor que creación, algo mejor que criaturas. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Dirán: ¿y Ricardo de dónde dice todo eso? De su palabra. Todo esto está en la Biblia, y como es bíblico, todo eso es lo que queremos cantar. Pero antes de cantar, queremos orar al Señor, porque orar es hablar con Dios, porque Él es un Dios vivo, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y porque Él vive, nosotros vivimos, y si nosotros vivimos, podemos expresarle con nuestra voz, de lo profundo de nuestro corazón: Señor, muchas gracias. Inclinamos nuestro rostro a ti, Señor. Tú sabes y conoces nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos exaltarte porque tú, oh Señor, eres el único y merecedor de recibir todo el honor y toda la gloria, oh Dios Santo.
Señor, gracias por tu presencia, porque tú has dicho que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y tú has dicho, oh Dios de la gloria, que ahí donde estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, que tú estarás en medio de nosotros. Y tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y lo mejor aún es que tú nos has llamado templos, templos de Dios, templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nuestro ser, Señor. Y por lo tanto, nosotros podemos adorarte en espíritu y en verdad. ¿Cómo no darte las gracias por todo esto, Señor, que has hecho, Señor, que harás y que seguirás haciendo? Porque eres el Todopoderoso, eres el Alfa y la Omega, eres el principio y el fin, eres el Señor, eres Dios. Oh Jesús, bendito Jesús. Perdona nuestros pecados, solamente a ti podemos pedirte perdón, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, Jesús el Señor. Y por lo tanto, Señor, perdonados en ti, Señor, reconciliados en ti, Señor, y purificados en ti, podemos levantarnos en tu nombre y adorarte con todo nuestro corazón. Gracias por tu perdón. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran, Señor, en esta mañana aquí juntos en la iglesia. Gracias por nuestra hermana Manuela que tan fielmente se conecta, Señor. Gracias por todos los hermanos que no han podido venir porque están trabajando. Algunos están enfermos. Y gracias porque podemos orar en esta mañana también por aquellos que no han querido venir, porque confiamos plenamente que tú los traerás, Señor, con lazos de amor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque juntos, desde el más pequeño hasta el más grande, podemos decirte, tú eres el Señor, tú eres Dios. Y a ti, Señor, queremos adorarte porque eres el motivo y la adoración de nuestras vidas. Porque todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amada iglesia, pongámonos de pie, conscientes de nuestra imperfección, pero con el enfoque correcto. Seguimos hacia la meta en este año 2025, haciendo nuestro mejor esfuerzo, porque Él nos ha dado vida. Y queremos desconectarnos. Desconecta tu móvil, salvo que lo necesites realmente para algo de necesidad en la iglesia, o si tienes alguna llamada pendiente, al menos ponlo en silencio. Y al menos en esta hora, hora y media, concéntrate en el Señor y adórale a Él, solo a Él. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el Señor Jesús, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Está en Apocalipsis 1:8. Y con esta referencia bíblica queremos permanecer cantándole al Señor en este primer tiempo y luego escuchar su preciosa palabra, ser predicados en ella. Pero queremos juntos, antes de empezar, leer la doxología, que es darle la gloria a Dios por medio de la palabra. Y encontramos en la Biblia una preciosa doxología que también está allí en ese capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y que todos juntos podemos decir. Yo sé que de pronto la letra está pequeña, pero yo creo que ustedes me pueden seguir. Yo leo una línea y vamos todos repitiéndola. Por ejemplo, digámosle al Señor, 1, 2, 3, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cántale al Señor en este momento. Amén. Nuestras coronas, queremos
nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Y hay algo más que está dentro de nosotros. ¿Saben qué es? Del creyente. Pero habrá alguna persona que de pronto no es creyente y podrá decir, y entonces tú también puedes en Jesús. ¿Y saben qué es? Jesús, la luz de Jesús. Y hay una lucecita en mí. Eso es lo que dice esta canción. ¿Amén? Con los niños. Hay una lucecita en mí que dejaré brillar. Hay una lucecita en mí que dejaré brillar. Hay una lucecita en mí que dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. No esconderé su brillo, no la dejaré brillar. No esconderé su brillo, no la dejaré brillar. No esconderé su brillo, no la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. El diablo no la robará, la dejaré brillar. El diablo no la robará, la dejaré brillar. El diablo no la robará, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar. Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar. Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Amén, alabado sea el Señor, hermanos, amada iglesia. Pongámonos de pie, queremos levantar nuestras manos en adoración, pero luego también queremos abrir nuestros oídos, nuestros corazones y nuestros ojos para leer la palabra, porque luego va a ser predicada. Le cantamos antes de la predicación de la palabra al Señor nuestro Dios. Amén.
mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me pongo en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero Levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y
Queremos orar por su palabra. Vamos a pedir a nuestra hermana Leonor que ore por el predicador de la palabra, nuestro hermano Elkin, como anciano de nuestra iglesia, que ore por los predicados también. Y también, Señor, que se cumpla tu propósito, Señor, en ella. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estar aquí, Señor, en tu nombre, Señor. Gracias, oh Padre, por la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, y poder aprender de ella, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias, pues, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir con corazones predispuestos, Señor, a escuchar tu voz en esta mañana, Señor, y a poder poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Te pido, Señor, por el hermano que va a traer la palabra, Señor, que tú bendigas su vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto en su corazón, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Y, oh Dios mío, pues que tu nombre siempre siga exaltándose, Señor, y glorificándote, Señor. Porque para ti, Señor, como hemos cantado, es toda la gloria y toda la honra, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ubicarnos entonces allí en Apocalipsis capítulo 2, 18 al 29. Capítulo 2, versículos del 18 al 29. Amén, ¿lo tienen todos? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero que son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, por esta palabra que hemos leído en esta mañana. Amado Padre, te damos muchas gracias, oh Señor, por tu palabra, oh Dios, tu palabra que nos edifica, que nos alimenta, oh Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos en esta mañana seguir con estos estudios, Padre. Y queremos, Señor, que en esta mañana, Dios Santo, con el mensaje que tú diste a esta iglesia en Asia Menor, a la iglesia de Tiatira, tu iglesia, Señor, en esta mañana, Señor, pueda aprender, Señor, de los errores que ellos cometieron, pero también, Señor, de todas esas alabanzas, esos elogios que tú diste a esta iglesia, Señor. Oramos para que tú, Señor, nos hagas cada día, Señor, una iglesia, Señor, conforme a tu corazón, que podamos cada día, Señor, meditar en tu palabra, crecer en tu verdad, oh Dios Santo, y sobre todo que esta palabra, Dios Santo, sea cambiando y transformando nuestras vidas, oh Dios Santo. Que tu Espíritu Santo sea con tu siervo en esta mañana, pero también con los predicados, para que juntos, Señor, podamos, Señor, ser, Dios Santo, capacitados, Señor, para toda buena obra,
que seamos enseñados, oh Dios Santo, y que podamos, Dios Todopoderoso, poner en práctica todo lo que aprendemos de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Si ustedes notaron, es la carta más larga, ¿verdad? Y esta carta es dirigida a una iglesia que se encontraba en la ciudad más pequeña, en la ciudad de Tiatira. Es la ciudad más pequeña de todas. Tiatira era una ciudad que estaba construida sobre una llanura. No es como las iglesias que hemos visto, como la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, que vimos en la predicación pasada, que era una ciudad que estaba sobre una colina. Esta era una iglesia que estaba construida sobre una zona llana y por lo tanto, pues no tenía fortificaciones importantes como tenían otras iglesias y tampoco tenía, no tenían en su ciudad no tenían una acrópolis. Recuerda, acrópolis es esas colinas, ¿verdad? Donde solían construir esos templos, como lo vimos en la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Esmirna. Ella no tenía esos acrópolis, la iglesia de Tiatira. Y una parte, no tenían una parte alta donde podían construir esos templos. Bien, la iglesia de Tiatira se encontraba geográficamente en una situación muy importante, aunque no estaba en una colina como las otras iglesias, ¿verdad? Pero estaba en una posición muy importante porque la iglesia de Tiatira se encontraba en una posición en la que estaba en medio del camino de Pérgamo y de Pérgamo y de Sardis, o sea, estaba ahí en medio. Y por tanto, mis hermanos, era una de las rutas comerciales más importantes que había en Asia Menor. Y estaba allí. Había mucho comercio, era una ciudad donde había muchas compras, mucho comercio y por lo tanto Tiatira era conocida como una ciudad muy comercial. Era un centro industrial. Allí habían industrias de lino, de lana, habían industrias de ropa, de teñidos, de artículos de cuero curtido. Se dice también que había una excelente artesanía de bronce, ¿eh? Y era una excelente industria en todo esto. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos 16:14, allí se nos narra, en Hechos 16:14 nos narra que el apóstol Pablo encontró en Filipos, encontró a una mujer llamada Lidia, y esta mujer Lidia era vendedora de púrpura. ¿Y saben ustedes de dónde era esta mujer Lidia? De Tiatira. Era de allí, de esta ciudad de Tiatira. Y por eso era una mujer que comerciaba mucho con púrpura, porque recuerden, era una industria grande de teñidos, de artículos, de ropa, y que eran estas ropas utilizadas para la realeza. Pues Lidia era de allí, de Tiatira. Por tanto, mis hermanos, entonces los comerciantes, todo ese comercio y todas esas personas comerciantes que habían, ellas estaban pues agrupadas, estaban organizadas por gremios, ¿verdad? Todo ese comercio, todos esos comerciantes estaban así divididos, ¿verdad? Por gremios, lo que hoy conocemos nosotros como sindicatos, ¿eh? Estaban divididos en sindicatos. Entonces, estos sindicatos tenían fiestas patronales. Tenían varias fiestas patronales y estas fiestas patronales se dedicaban, allí en esas fiestas, se dedicaban a animales sacrificados a los ídolos. Y eso, por tanto, mis hermanos, para un cristiano, vivir en esta ciudad de Tiatira, un cristiano en Tiatira, tener algún negocio, tener algún comercio, algún negocio, algún punto de venta, tenía que pertenecer entonces a estos sindicatos. Imagínense ustedes, tú ser cristiano, tener un negocio, vivir en Tiatira, y si querías ser comerciante, si querías vender algo, si querías tener tu propio negocio, tenías que pertenecer a estos sindicatos. Y por lo tanto, pues al pertenecer a estos sindicatos, tenías que apoyar todas estas actividades que se hacían en estos sindicatos, todas estas fiestas patronales que se hacían. Así que el problema de los creyentes de Tiatira, fíjense ustedes, mis hermanos, el problema de Tiatira no fue el rechazar
el rendirle culto al emperador como pasaba en Esmirna y como pasaba en Pérgamo. Ellos no eran perseguidos por el imperio romano, no, sino que el problema de Tiatira era este, que tenían que pertenecer, vivían del comercio y tenían que pertenecer a estos sindicatos. Ustedes imagínense Lanzarote, donde vivimos del turismo, y imagínense ustedes que todos nosotros que trabajamos en turismo tenemos que pertenecer a un sindicato, y al pertenecer en este sindicato tenemos que participar de todas estas cosas, de animales sacrificados a los ídolos, tenemos que participar de todas estas fiestas. Eso sería muy terrible, ¿verdad?, para un cristiano. Y el problema que estos cristianos en Tiatira tenían era que cómo podían ellos sobrevivir, ¿verdad?, a la hora de comprar, a la hora de vender y a la hora de trabajar en una ciudad, mis hermanos, donde para trabajar yo tengo que afiliarme a un sindicato, y esos sindicatos, lógicamente, requieren una membresía. Requieren que yo sea miembro de ese sindicato, y también requiere que yo, como parte de ese sindicato, pues asista a todas esas fiestas patronales que ellos hacían. Imagínense ustedes. Así que la idolatría en Tiatira no era como lo vimos en Pérgamo o en Esmirna. No era una idolatría, mis hermanos, donde se adoraban muchos dioses, aunque la idolatría también había idolatría allí en Tiatira, pero su principal dios se dice que era el dios Apolos. Y ellos tenían que adorar a ese dios como parte del sindicato. Y todos ellos como sindicato tenían que adorar a ese dios, y tenían que adorar también al patrón. Tenían un patrón del sindicato. Y eso, mis hermanos, mire, eso es algo que hoy también vemos hoy en día. Eso es algo que vemos hoy en día. Eso es algo como que se ha heredado, ¿verdad? O mejor dicho, eso es parte de la influencia de la Iglesia de Roma, que ha dejado en nuestra cultura, porque nosotros podemos ver, ahora que se aproxima, que viene verano, nosotros podemos ver las fiestas patronales en cada pueblo, en cada ciudad. Podemos ver aquí mismo en Arrecife, cuando vienen las fiestas de ¿quién? De San Ginés, el patrón. ¿Mm? Podemos ver las fiestas de la Virgen del Carmen. Y así muchas ciudades y muchos pueblos, ¿verdad?, hacen fiestas patronales. Cada carta, mis hermanos, que el Señor envía a estas iglesias de Asia Menor, Él tiene algo que decirles. Él tiene que decirles algo a cada una de las iglesias. Recuerden, solo 2 iglesias, de estas 7 iglesias de Asia Menor, solo 2 iglesias, que son Esmirna y Filadelfia, el Señor no tiene nada que reprenderles. El Señor no les reprende en nada, no tiene nada malo que decirles. No hay ninguna reprensión para estas 2 iglesias, para Esmirna y Filadelfia. Pero las otras 5 iglesias, mis hermanos, las otras 5 iglesias, Cristo, fíjense ustedes, nuestro Señor Jesucristo las elogia por lo bueno. Las elogia por las cosas buenas que Cristo veía en el momento de supervisar esas iglesias. A la hora de examinarlas, Él les elogia y las alaba por lo bueno y el trabajo que están haciendo, pero también a su vez, Él les hace ver en qué están fallando, qué es lo que están haciendo mal. Esto no pasa con Esmirna y con Filadelfia. Pero a las demás sí, les dice en qué están fallando, qué es lo que están haciendo bueno. Ahora bien, mis hermanos, mire, cuando Cristo no reprende, escúcheme bien, cuando Cristo no reprende a la iglesia de Esmirna y cuando no reprende a la iglesia de Filadelfia, no es porque estas 2 iglesias eran iglesias perfectas. No, no pensemos en ningún momento, porque podemos decir, bueno, estas son iglesias perfectas. No, estas no eran iglesias perfectas, mis hermanos. Nosotros vamos a encontrar iglesias perfectas cuando estemos en gloria. Amén. Mientras tanto, no vamos a encontrar una iglesia perfecta. Ninguna. Ni siquiera Esmirna, ni siquiera Filadelfia. Esmirna y Filadelfia, mis hermanos, por tanto, no eran iglesias perfectas por el hecho de que Cristo no les haya reprendido, no les haya dicho nada malo, no les haya dicho en qué estaban fallando. Tenemos que entender, mis hermanos, mire, una cosa.
Y síganme con mucho cuidado. Mire, hay cosas en la iglesia de Cristo, hay cosas que el Señor no está dispuesto a tolerar en las iglesias. Hay cosas que los creyentes, que cada iglesia de Cristo hoy en día están haciendo y que el Señor llega un momento de que dice, ya está, no estoy dispuesto a tolerar. Pero hay otras cosas, mis hermanos, en las iglesias de Cristo, que el Señor las trata y va lidiando con ellas, y va lidiando con esos creyentes, y va lidiando quizás con esos errores y con esos fallos y con esos pecados, va lidiando con eso a medida de que el Señor nos va madurando, nos va ayudando a crecer, el Señor nos va equipando, nos va perfeccionando y nos va santificando. Él va tratando eso. ¿M? Pero repito, hay cosas que el Señor no tolera, y lo vamos a ver aquí en este mensaje de Tiatira. Pero la verdad, mis hermanos, mire, hay errores tan graves como los que habían aquí en Tiatira, de inmoralidad, habían errores, fallos, pecados de idolatría, que el Señor no lo puede tolerar. El Señor no puede pasar esto por alto en ningún momento. Y es a esas iglesias, mis hermanos, que Cristo disciplina aquí en Apocalipsis. Recuerden la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, mire, valoró tanto la doctrina, valoró tanto la verdad, que perdió su primer amor. Perdió su primer amor por Dios y perdió su primer amor por sus hermanos. Y Jesús no estaba dispuesto a tolerar eso. Luego vimos la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia que no negoció sus valores, fue una iglesia que es verdad, no negoció su fe, pero sí permitió que en su iglesia se introdujeran doctrinas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas de apóstoles falsos. Dejó que en su iglesia entrara la inmoralidad, que entrara la idolatría, y Cristo tampoco estaba dispuesto a tolerar eso. Y la iglesia de Tiatira, mis hermanos, nosotros vemos que esta iglesia de Tiatira valoró tanto el amor, que llegó al punto de tolerar el pecado, llegó al punto de que Tiatira llegó a tolerar dentro de su iglesia la mundanalidad, llegó a tolerar las cosas del mundo, que se introdujera el mundo dentro de la iglesia, y por lo tanto esta iglesia de Tiatira perdió la verdad, y Jesús, por tanto, no estaba dispuesto tampoco a tolerar eso. Así que, mis hermanos, lo que vemos en este pasaje es a Cristo como el dueño y el Señor de las iglesias. Y lo vemos aquí en este momento examinando, lo vemos supervisando cada iglesia, mis hermanos, con ojos de fuego, como dice aquí el pasaje. Lo vemos examinando, mis hermanos, con ojos penetrantes, evaluando, mis hermanos, todo, absolutamente todo, para luego decir qué cosas no puedo tolerar de esa iglesia, qué cosa no puedo tolerar de ese creyente, y entonces darles a cada uno algunas advertencias. Y eso es lo que el Señor va a hacer aquí con la iglesia de Tiatira. Entonces veamos, número uno, mis hermanos, veamos número uno, hoy no traje el bosquejo, ¿verdad? Pero lo pueden apuntar por ahí. Número uno, vamos a ver el remitente de la carta. Vamos a ver quién es el remitente de esta carta. Dice el versículo 18, escribe al ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces vemos, mis hermanos, el remitente en todas estas cartas es el mismo, es el Señor Jesucristo. Amén. Pero mire, como ya hemos visto, mis hermanos, en otras cartas, en cada una de las cartas el Señor Jesucristo se presenta señalando alguna característica especial de su persona. Y aquí vemos primeramente que Él se identifica como el Hijo de Dios. Y esta expresión, fíjense ustedes, mis hermanos, esta expresión es una clara afirmación de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. Amén.
Muchas personas, mis hermanos, no creen en esta importante doctrina del cristianismo y dicen, bueno, pero es que Jesús nunca dijo que Él fuera el Hijo de Dios, sino que fue más bien un título que quizá le dieron sus seguidores, que quizá fue un título que le dieron sus apóstoles. Pero aquí tenemos un ejemplo claro de que no fue así. Y en los evangelios podemos encontrar varios pasajes, mis hermanos, en que nuestro Señor Jesucristo repitió lo mismo. De hecho, escúcheme bien, de hecho, esa fue la razón por la cual los miembros del Sanedrín, mis hermanos, le condenaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26 del 63 al 66, porque él dijo precisamente que era el Hijo de Dios. Y quizá la razón, mis hermanos, por la que Cristo escogió este título aquí, en Apocalipsis, en la iglesia de Tiatira, para dirigirse a la iglesia de Tiatira, fue quizás porque allí, en esa iglesia, habían algunas personas que quizás negaban la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él se identifica como el Hijo de Dios. Pero también, número dos, mis hermanos, se identifica a nuestro Señor como el que tiene ojos como llama de fuego. Y esta descripción, mis hermanos, mire, nos lleva a que nosotros pensemos por un momento en la capacidad de que tiene el Señor para penetrar, mis hermanos, para penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. El Señor, mis hermanos, los ojos del Señor, mire, puede ver los motivos y los pensamientos más íntimos que tiene el ser humano. Los ojos de nuestro Dios penetran hasta dentro de nuestro interior y conocen todo y escudriñan nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Todo. Para Él no hay nada escondido. Como siempre digo, hasta lo que tú piensas que los demás no saben, el Señor lo sabe de ti. El Señor te conoce. Y lo que tú estás pensando. Sus ojos pueden ver, repito, los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Así que delante de Dios, mis hermanos, delante de nuestro Señor, estamos completamente desnudos. Como dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que nosotros tenemos que dar cuentas. Todas nuestras vidas están desnudas para Él. No hay ningún secreto para Él. Es decir, mis hermanos, delante de Él no sirve que nosotros podamos aparentar algo. No, eso no sirve para nuestro Dios. Porque Él nos ve, mis hermanos, mire, tal cual como nosotros somos. Él nos ve realmente como nosotros somos, con ojos penetrantes. Y Él puede ver lo que tú hiciste ayer, lo que vas a hacer hoy y lo que vas a hacer mañana. Él lo puede ver. Amén. Con sus ojos de llama de fuego, con sus ojos penetrantes. Dice segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de todos aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor rodean toda la tierra, nada se le escapa, Él está viendo todo. Pero esos ojos, mis hermanos, esos ojos como llama de fuego, nos recuerdan también su ira ardiente contra el pecado, que Él no puede tolerar el pecado en ningún momento. Mire, y tal vez la iglesia de Tiatira solo estaba preocupada por aparentar algo. Estaba quizás preocupada por aparentar de ser algo frente al mundo, frente a la sociedad, y de ahí esta seria advertencia de parte de nuestro Señor para recordarle, mis hermanos, que Él veía enteramente todo lo que estaba pasando allí en esa iglesia. Y número 3 dice que Él tiene pies semejantes al bronce bruñido. Fíjense ustedes, y esta imagen, mis hermanos, esta imagen está muy ligada a lo que es el juicio de Dios. Y recordemos que dice el Salmo 110:1, que dice que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Esto nos habla también del juicio de Dios.
Entonces dice allí, pies de bronce bruñido. Esto es bronce pulido, o sea, bronce brillante. Ustedes imagínense la imagen, o sea, pies como de bronce bruñido, o sea, un bronce pulido, un bronce brillante, muy brillante, y ojos como de llama de fuego. Mire, Juan dice que cuando vio esto, él cayó como muerto. Y es normal, o sea, humanamente hablando, cuando tú ves algo así, mire, la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 6:16 que el Señor habita en luz inaccesible. Y muchas veces esa luz inaccesible se manifiesta a los seres humanos. Y cuando eso pasa, mis hermanos, pues pasan cosas que van al límite. Aquí el apóstol Juan dice que cae como muerto. Ustedes recuerdan en el Sinaí, cuando Moisés subió a hablar con el Señor, dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajaba tenía que ponerse algo encima, una toalla, ¿verdad? Porque el resplandor de su cara, ¿verdad? Resplandecía como la luz. Cuando nosotros vemos en los evangelios, también en Mateo 17, la transfiguración, dice que en ese momento, o sea, el rostro de nuestro Señor Jesucristo era como el sol y sus vestiduras, mis hermanos, eran blancas como la luz. Imagínense ustedes, ellos cayeron Pedro, Jacobo y Juan cayeron de rodillas. O sea, cuando esa luz inaccesible se hace visible al ser humano, mire, pasan cosas al límite. Y aquí lo vemos también. Entonces, imagínense esa imagen, pies semejantes a bronce bruñido, ojos de llama de fuego. Así se presenta nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, esto nos lleva al segundo encabezado. Cristo alaba a su iglesia. Versículo 19. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Así que, fíjense mis hermanos, lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia de Tiatira es que en cuanto al amor, esta iglesia, aprobado. ¿Mm? O sea, como si hiciera una lista, amor, iglesia de Tiatira, amor, aprobado. En cuanto a la fe, aprobado. O sea, su confianza, la fe en el Señor, está aprobada. En cuanto al servicio, esta iglesia también tuvo buena nota. Servían al Señor. Porque el que ama, sirve. Y cuando sirve, lo hace bien, lo hace con amor, lo hace con gozo. Y estos creyentes eran así, los creyentes de Tiatira. Y parecería, mis hermanos, que esta iglesia, que está caminando en buenas obras, que tiene amor, que tiene fe, que tiene servicio, que trabaja para el Señor, parece que esta iglesia va bien. Y si nosotros leyéramos hasta este versículo 19, nosotros diríamos, bueno, pero esta es una iglesia perfecta. Esta es una buena iglesia. Incluso, fíjense bien mis hermanos, incluso el Señor reconoce que sus obras recientes, o sea, lo que están haciendo ahora, son mejores, sus obras son mejores que lo que han hecho en el pasado. Es decir, esta es una iglesia que va en progreso. Esta es una iglesia que está progresando, que ha ido de menos a más en su vida cristiana, en su vida espiritual. Y esto, mis hermanos, mire, esto es muy importante hoy en día, porque hoy en día vemos muchas iglesias, vemos muchos creyentes que han comenzado con mucho ánimo, han comenzado con mucha fuerza, con mucho ánimo, y poco a poco se han ido como desinflando. Como yo digo, empiezan con brío y terminan con frío. Han ido de más a menos. Que tú los ves primero con ese ánimo y tú los ves ahora que van
decayendo, se van como desinflando, y eso le pasa, mis hermanos, eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Comenzó muy animada, comenzó con su primer amor, y ese primer amor fue disminuyendo, fue mermando, disminuyendo, hasta el punto que ese primer amor desapareció. Y eso pasa hoy en día con muchas iglesias y con muchos creyentes. Aquí, en nuestra iglesia cristiana evangélica de Recife también. Eso pasa aquí. Número 3, nos lleva al tercer encabezado. Cristo reprende a su iglesia. Versículos del 20 al 21. Aquí vemos la reprensión del Señor Jesucristo a esta iglesia de Tiatira. Fíjense bien los versículos del 20 al 21. Dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan, actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Iglesia, mire, aunque habían cosas en esta iglesia de Tiatira, aunque habían cosas en las cuales ellos estaban haciendo bien y habían cosas en las que ellos, incluso el Señor les dice que han ido progresando, han ido avanzando, han ido madurando, han ido creciendo en su fe, el problema de esta iglesia de Tiatira fue la tolerancia. Fue permitir que personas malvadas, digámoslo así, que personas malvadas dañaran esta iglesia, no desde fuera, como fue el caso de Pérgamo, sino que dañaran la iglesia desde dentro. Que desde dentro toleraran enseñanzas que destruyeran la iglesia, que terminaran causando división en la iglesia. Es decir, una tolerancia sin confrontación al pecado. Y los miembros de esa iglesia dejaron que pasara eso. Y los líderes de la iglesia dejaron que pasara eso, porque no solamente en este caso la responsabilidad es de los líderes, es también de toda la iglesia, de todos los miembros. Y todo esto lo toleraron. Y noten que Cristo usa la palabra tolerar. ¿La ven ahí en sus Biblias? Cristo usa la palabra tolerar. Y hoy en día, mis hermanos, fíjense ustedes, hoy en día hablar de tolerancia es algo que se aplaude mucho en nuestra sociedad. Hablar de tolerancia es algo que es muy, muy aplaudido hoy en día en la sociedad en la que nosotros vivimos. La tolerancia, mis hermanos, pero la verdad es que la tolerancia siempre ha estado ahí. No solamente ahora. La tolerancia siempre ha estado ahí. El problema, mis hermanos, mire, es cómo nosotros definimos la tolerancia. Y les voy a poner un ejemplo. En el pasado, y los que somos más viejos aquí lo sabemos, mire, en el pasado la tolerancia, el ser tolerante se definía o tenía que ver, mis hermanos, con el hecho de que, mire, yo puedo hablar con una persona que difiere de mí, yo puedo hablar con una persona que no está de acuerdo con lo que yo creo, yo puedo hablar con una persona que no está de acuerdo con mi estilo de vida, con lo que yo creo, con mi fe, no está de acuerdo con ello, pero yo sé que esta persona, que aunque no está de acuerdo conmigo, es una persona que es portadora de la imagen de Dios, es una criatura de Dios, y que esa persona, mis hermanos, por tanto, tiene todo el derecho de poder expresar su opinión, ¿no? Tiene todo el derecho de expresar su opinión, tiene todo el derecho de decirnos cuál es su punto de vista. Amén. Eso, para mí eso era la tolerancia. Y yo sé que para muchos hoy en día aquí. Hoy en día, mis hermanos, fíjense bien, hoy en día la tolerancia es otra cosa. Es muy valorada, es verdad, hoy en día, pero tiene otra definición, tiene otro significado. Hoy en día la tolerancia, mis hermanos, es definida como que tú o yo, por ejemplo, tú o yo como cristianos no podemos juzgar como malo ningún estilo de vida. No debemos juzgar como malo a ninguna persona.
Tú y yo como creyentes no podemos juzgar que el estilo de vida de esa persona sea malo, porque en el momento de que yo juzgue que esa persona lleva un estilo de vida malo, entonces ya yo estoy siendo calificado como una persona intolerante. ¿Me siguen? Ya yo estoy siendo calificado como una persona intolerante. Y ya también me califican como una persona xenófoba, me califican como un retrógrada, me califican también, mis hermanos, como una persona, ¿verdad?, racista quizás y muchas veces machista. ¿Ven ustedes la diferencia de lo que antes era una persona tolerante y lo que ahora es tolerante? Lo que es ahora la tolerancia en la sociedad que nosotros vivimos. Así nos ven a nosotros los cristianos, así nos ven nosotros los cristianos, todas las personas nos califican como personas intolerantes. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con ellos, con su estilo de vida. Entonces somos unos intolerantes. Entonces tenemos que aprobar todo eso para que nosotros seamos, a sus ojos, personas tolerantes. Vean ustedes cómo ha cambiado. Y ese fue el pecado de Tiatira. Versículo 20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, Cristo le está diciendo a esta iglesia, a estos creyentes de Tiatira, ustedes, iglesia, ustedes han permitido que esta mujer se introduzca en la iglesia, traiga nuevas doctrinas, seduzcan a los demás creyentes y tú te has quedado callado. Tú te has quedado quietito y no has hecho nada y has tolerado todo eso. Y aunque habían cosas, mis hermanos, repito, aunque habían cosas en esta iglesia de Tiatira en las que habían progresado, habían otras cosas que desagradaban profundamente a nuestro Señor. El nombre de Jezabel, aquí en Apocalipsis, aquí en este pasaje, el nombre de Jezabel, dicen los teólogos, los estudiosos de la Biblia, todos los académicos, dicen que el nombre de Jezabel aquí en este pasaje es algo metafórico. Es algo metafórico, ¿para qué? Para referirse a la Jezabel del Antiguo Testamento. No sé si ustedes la recuerden. Cuando nosotros estudiamos aquí los jueves, que estudiamos varios meses la vida del profeta Elías, ¿se acuerdan? Nosotros conocimos a Jezabel. O sea, no personalmente, ¿no? La conocimos en la Biblia. ¿Eh? Y nosotros vimos, ¿verdad? Eso en la vida del profeta Elías. Entonces, ¿quién era Jezabel? Déjeme recordarle un poco, refrescarle un poco la memoria. Jezabel era la esposa del rey Acab. Acab fue uno de los reyes más perversos y más malvados que ha tenido la nación de Israel, y que podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 29 en adelante. Pero fíjense ustedes, mis hermanos, que este rey malvado, Acab, que anduvo en los caminos de Jeroboam, hizo cosas malas, hizo cosas muy perversas. En Primera de Reyes 16, de los versículos 30 al 31, nos dice que aunque él había hecho cosas muy malas, una de las cosas más perversas que hizo fue casarse con Jezabel. Imagínense ustedes. O sea, ya él había hecho cosas malas. Pero el haberse casado, no el hecho de casarse, porque casarse es bueno, así no los quiero desanimar y no quiero desanimar a Miriam. No, sino el hecho de casarse con esta mujer Jezabel. Esto fue, o sea, fue algo más pecaminoso que todo lo que él había hecho antes. Ahora, imagínense ustedes, mis hermanos, por un momento, si la Biblia habla así de esta mujer, imagínense ustedes cómo era esta mujer Jezabel. Mire, esta fue una mujer, fíjense bien, esta fue una mujer
que tomó el dominio sobre el rey Acab y tomó el dominio sobre todo el reinado de Israel, porque aunque él era la cara visible como rey, la que mandaba era ella. Y ella era la que mandaba en ese hogar. Y ella era la que decía, hoy vamos a comer esto, y hoy vamos a tal sitio. Hoy en día hay muchas Jezabeles también. Sí, yo sé que ustedes lo están pensando. Sí. Pues esta mujer, mis hermanos, esta mujer, imagínense esta mujer, y no solamente con eso, sino que dice la palabra de Dios que Jezabel tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comían en su mesa allí junto con el rey Acab. Y aparentemente, mis hermanos, en Tiatira había una mujer tan maligna, o sea, tan mala, tan perversa, que el nombre que le da a nuestro Señor Jesucristo es Jezabel. Le da el nombre de Jezabel. Y esta mujer, dice Jesús, que estaba seduciendo desde el mismo liderazgo, o sea, que estaba haciendo todo esto tomando un puesto de liderazgo en la iglesia. Y en primer lugar, mis hermanos, mire, déjenme decirles, y en primer lugar, el hecho de que una mujer enseñara y el hecho de que una mujer ejerciera liderazgo en la iglesia, esto es algo que el Señor no aprueba. ¿Vale? Así ustedes vengan de un contexto donde ustedes en su iglesia tengan pastoras, o donde ustedes conozcan una iglesia donde hayan pastoras, déjenme decirles que eso Dios no lo aprueba. Bíblicamente lo podemos ver en 1 de Timoteo 2:12 y en 1 de Corintios 14, del 33 al 37. Eso no lo aprueba el Señor. Y en segundo lugar, vemos que ella misma se dice profetiza, o sea, nadie la nombró, nadie la ha nombrado, hay profetisa. Como hoy en día, mis hermanos, muchos se nombran profetas, ¿verdad? Mis hermanos, si hay algo, mire, que aprendemos de estas cartas de Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de Asia Menor, es que el mundo espiritual, mis hermanos, y síganme con cuidado, el mundo espiritual está lleno muchas veces de falsedad y mentiras. Porque fíjense ustedes, no me malinterpreten, cuando nosotros estudiamos la carta de Éfeso, la carta de Éfeso, fíjense que algunos allí pretendían ser apóstoles y no lo eran. Cuando estudiamos la carta de Esmirna y Filadelfia, muchos pretendían ser judíos sin serlo, no lo eran. Más adelante, cuando estudiemos la carta de la Odisea, los cristianos, vamos a ver que los cristianos pretendían ser ricos, pero a la verdad que eran pobres. Y ahora en Tiatira, noten ustedes, ahora en esta iglesia de Tiatira, esta mujer pretendía ser profetisa, pero no era profetisa, era una mentira. Y lo peor, mis hermanos, lo peor es que en la iglesia de Tiatira le permitían a esta mujer enseñar dentro de esa iglesia. Y los métodos, mis hermanos, los métodos que usaba esta mujer era para enseñar, era seducir a los siervos de Dios, los enseñaba a fornicar, a cometer o a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y lo más probable, mis hermanos, es que no se trate aquí de una seducción sexual. No está hablando de eso. No se trata aquí de una seducción sexual, sino que, mis hermanos, les está engañando en cuanto a su fidelidad a Dios. O sea, ellos estaban fornicando espiritualmente, estaban adulterando contra Dios. Y esta mujer estaba haciendo eso, que estos creyentes adulteraran contra Dios. Y miren, mis hermanos, cada generación de cristianos, déjenme decirles, cada generación de cristianos ha tenido, mis hermanos, que enfrentarse a muchas situaciones, es verdad. Tú hablas con personas, con cristianos ya mayores, con cristianos ya pastores que se han jubilado y ustedes pueden ver que cada generación ha tenido que enfrentarse a cuestiones muy complicadas. Pero mis hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos de verdad es, ¿hasta dónde puedo yo aceptar o hasta dónde yo puedo adoptar prácticas
de este mundo? ¿Hasta dónde yo como cristiano puedo adoptar las cosas de este mundo en los negocios, en el trabajo, en la familia, en la universidad, en el instituto, en el colegio? ¿Hasta dónde yo puedo adoptar prácticas del mundo para mi vida? ¿Mm? Mira, muchos cristianos hoy en día se comportan y piensan, mis hermanos, los negocios, la vida social, y muchos dicen, bueno, es que mi trabajo, mis diversiones, lo que yo hago fuera de la iglesia, mi comportamiento en mi trabajo, mi vida social, mi vida política, no tiene que ver nada con mi fe cristiana. Hoy en día encontramos cristianos así, que afirman eso. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos, y escúchenme bien, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Cada creyente, cada uno de nosotros, en un momento dado de nuestras vidas, vamos a tener que llegar a un punto, mis hermanos, donde nosotros tengamos que preguntarnos hasta qué punto mi participación en esta sociedad donde yo vivo va a comprometer mis principios cristianos. ¿Hasta qué punto mi participación en este mundo va a comprometer mis principios cristianos? Porque ese tiene que ser el límite, iglesia. Mis hermanos, ese tiene que ser el límite, mis hermanos, que nosotros no podemos sobrepasar. Esa es la raya que nosotros no podemos sobrepasar. Y no olvidemos, mis hermanos, no olvidemos la advertencia de nuestro Señor. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así que todo el que quiere ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Amén. Pero no solo, mis hermanos, la participación de la iglesia en el mundo es un problema. Porque noten, mis hermanos, que lo que el Señor reprende es que aquí en esta iglesia de Tiatira se estaba enseñando todas estas enseñanzas, todas estas falsas doctrinas, todo esto que estaba haciendo esta mujer, se estaba enseñando desde aquí, desde el púlpito. O sea, desde el liderazgo. Y eso era algo peor. Se estaba enseñando desde el púlpito. Es decir, la iglesia había permitido o estaba permitiendo que personas no creyentes tuvieran posiciones de responsabilidad dentro de esa iglesia. Que personas no creyentes tuvieran liderazgo en esa iglesia y enseñaran a la congregación. Y sus líderes, mis hermanos, y toda la iglesia, repito, era responsable de todo eso. De que habían permitido todo eso. Imagínense ustedes, permitir que una mujer no creyente con estas doctrinas enseñara desde el púlpito y la iglesia no decía nada, sus líderes no decían nada, toleraban todo esto. Dice el versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, iglesia, la Jezabel del Antiguo Testamento, la mujer de Acab, tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envía al profeta Elías a encontrarse con Acab. ¿Recuerdan aquello en el Monte Carmelo con los profetas de Baal? Allí se demostró, mis hermanos, que nuestro Dios, que el Señor es el único Dios vivo y verdadero. Y después de esto, fíjense ustedes, después de esto, Elías hizo un llamamiento. Después de que vino fuego del cielo, consumió todo aquello, todos esos profetas de Baal fueron degollados.
Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera. Y para que Jezabel lo hiciera, para que Jezabel se arrepintiera. ¿Y qué hizo Jezabel? Ni caso. No hizo caso. ¿Saben qué fue lo que hizo Jezabel? En ese momento mandó a cortar la cabeza de Elías. Comenzó una persecución contra Elías. Y ahora esta Jezabel de Tiatira también recibió las mismas advertencias, fíjense ustedes, para que se arrepintiera de todo lo malo que estaba haciendo. ¿Y qué hizo? Ni caso, tampoco, como la Jezabel del Antiguo Testamento. Y ahora el Señor se disponía, fíjense bien, ahora el Señor se disponía a tratarla con severidad, a tratarla más severamente. Y aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, mire, y si hay algo que hemos aprendido a través de la Biblia, y si hay algo que la palabra de Dios nos revela, mis hermanos, mire, es que antes de que el Señor traiga disciplina a nuestras vidas, antes de que el Señor nos discipline, Él trata con nosotros. Él primero trata con nosotros y nos da un tiempo, mis hermanos. Nos da un tiempo siempre, nos da un tiempo de espera para ver si nosotros nos arrepentimos. Y esto lo hace con el creyente, pero también lo hace con el incrédulo. Esto lo hace también con el incrédulo. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos? En un momento dado, el Señor le dice a Noé, le dice que construya un arca porque va a llover, porque va a venir un diluvio. 120 años Noé fabricando esa arca. Y no lo dice la palabra de Dios, pero yo me imagino que fueron 120 años de Noé diciéndole al pueblo, diciéndole a las demás personas, viene juicio, viene juicio, va a llover. 120 años anunciándoles que se arrepintieran. Y por 120 años, mis hermanos, no hubo arrepentimiento. No hubo. Miren, mis hermanos, es posible que muchos de nosotros, no lo sé, pero es posible que muchos de nosotros hoy en día, aquí, ahora mismo, mis hermanos, Dios le esté dando tiempo a alguno de nosotros para que se arrepienta. Y esa persona quizás esté rehusando hacerlo, esté rehusando arrepentirse. Y puede ser, mis hermanos, mire, un incrédulo, puede ser un creyente también. Si estás aquí en esta mañana y el Señor está hablando a tu corazón, a tu vida, para que tú te arrepientas, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. No hagas como esta mujer Jezabel. Arrepiéntete. Ven a Él porque Él es un Dios lleno de gracia, de misericordia. Hayas lo que hayas hecho, el Señor es paciente, amoroso, amoroso, y si tú te arrepientes, Él te perdona. Él te salva. Pero también al creyente, mis hermanos, quizás Dios está esperando que se arrepienta de algo que está cometiendo en su vida, algo que está haciendo en su vida que está mal, y que el Señor quizás le ha dado un tiempo porque va a llegar un tiempo en que Él no va a tolerar más eso. Y eso fue lo que le pasó, mis hermanos, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, eso fue lo que le pasó a los hijos del sacerdote Elí. ¿Se acuerdan ustedes del sacerdote Elí en primera de Samuel 2? Los hijos de Elí, mis hermanos, eran tan pecadores, estaban cometiendo cosas tan perversas delante de Dios. Estos hombres no se arrepintieron. Los hijos de Elí no se arrepintieron. Y no se arrepintieron, dice la palabra de Dios, mire, y esto es asombroso, porque no vino arrepentimiento de parte de Dios, porque nos dice primera de Samuel 2:25 que el Señor
quería que se murieran, porque el Señor ya había determinado que ellos murieran, porque ya había venido juicio de Dios para sus vidas. Y por tanto no hubo arrepentimiento para ellos, para los hijos de Eli. Y eso nos lleva, mis hermanos, al cuarto punto, que es un llamado al arrepentimiento. Número 4, un llamado al arrepentimiento. Versículos 22 y 23. Por eso la postraré en cama y a los que cometan adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré cada uno según sus obras. Aquí seguramente el Señor estaba citando el pasaje de Jeremías 17:10, cuando el Señor dice, yo escudriño la mente y el corazón y doy a cada uno según el fruto de sus obras. Seguramente. Pero fíjense ustedes, mis hermanos, que el juicio contra esta mujer Jezabel ya estaba determinado de parte del Señor. Pero todavía, mis hermanos, mire, todavía había posibilidades de arrepentimiento para los creyentes de esa iglesia. Había posibilidades de arrepentimiento. Dice, por eso le postraré en cama. Este pasaje aquí, o estas palabras, la postraré en cama, la cama se interpreta aquí como un lecho de enfermedad, un lecho de dolor. O sea que esa cama donde esta mujer había pecado, ahora sería el sitio de que Dios daba como juicio para esta mujer, como un sitio de castigo para esta mujer. Y luego dice, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Una gran tribulación, no la tribulación que va a venir después que el Señor nos lleve, nos rapte, ¿verdad? Nos lleve a su presencia. No, no es una tribulación así. Es un momento difícil que van a pasar estos creyentes. Y aquí debe referirse, mis hermanos, más bien al adulterio espiritual, a todos aquellos que aceptaron las enseñanzas y que permitieron que el pecado entrara a esta iglesia. Mire, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo creyente, escúcheme bien, que todo hijo de Dios es verdad que está exento de las consecuencias eternas del pecado, porque el creyente permanece seguro en su salvación. Amén. Somos salvos, siempre salvos. Pero nunca, mis hermanos, nunca el creyente está exento de las consecuencias temporales del pecado. Es decir, somos salvos, claro que sí. Pero cuando pecamos, tenemos que pagar las consecuencias de ese pecado. Amén. Desde el Antiguo Testamento nosotros lo podemos ver. Recuerda, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Lo vemos también como David, como también el Señor, después que pecó con Jezabel, tuvo también un tiempo allí David como de castigo, de disciplina del Señor por lo que había hecho. Luego nosotros cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos en la iglesia de Corintio, ¿verdad?, que muchos de esos creyentes de Corintio tomaron indignamente de la mesa del Señor, y muchos de ellos, dice la palabra de Dios, que muchos de ellos se enfermaron e incluso murieron. Y hoy en día, mis hermanos, hoy en día en el siglo XXI, en el año 2025, a nosotros, mis hermanos, escuchamos esto y nos asombra este lenguaje de condenación y castigo severo dentro de la iglesia. Y es triste, mis hermanos, porque mire, desgraciadamente, los cristianos hoy en día, desgraciadamente digo, nos hemos vuelto cristianos tolerantes. Pero cuando el juicio de Dios y la disciplina se aplica dentro de la iglesia, mis hermanos, esto purifica una iglesia.
cuando viene la disciplina, cuando viene la confrontación, esto purifica y fortalece la iglesia y recibe la ayuda de Dios. Mire, cuando viene la disciplina, mis hermanos, la persona, el creyente, comienza a tomar conciencia del pecado y a tener más cuidado, mis hermanos, de no dejarse arrastrar por las malas costumbres, por no dejarse arrastrar por esta sociedad en que nosotros vivimos, por este mundo que nos rodea, cuando viene la disciplina. Y número 5 y último punto, vemos la exhortación. Versículos 24 al 25. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Mis hermanos, aquí vemos que también había un grupo de creyentes que no habían sido seducidos por esta mujer, que se mantenían fiel al Señor. Y el Señor les dice, mire, ustedes, yo no les voy a poner una carga más, pero sí les pido que retengan lo bueno que ustedes tienen, reténganlo hasta que yo venga. Eso nos habla de fidelidad. Mantente fiel hasta el final, mantente fiel hasta que yo venga. Hay un mensaje para los creyentes fieles aquí, aquellos que no se habían descarriado por las malas enseñanzas. Dice, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, dice el Señor Jesucristo. Y estos creyentes, mis hermanos, mire, estaban en medio de una iglesia mundana, una iglesia que aceptaba y que estaba tolerando todo el pecado. Y esta situación, mis hermanos, es triste porque lo que hace cuando entra la mundanalidad, el pecado en la iglesia, lo que hace es dividir la iglesia. Lo que hace es dividir a los creyentes. Porque vamos a ver cómo esta iglesia de Tiatira tenía creyentes que estaban con esta mujer Jezabel, pero habían otro grupo, mis hermanos, que no estaban con ella, que se mantenían fiel al Señor y se mantenían fiel a la sana doctrina. Por tanto, había una división allí. Pero también vemos aquí, mis hermanos, que en Tiatira, como en todas las iglesias cristianas, mire, lo que podemos ver aquí es que, como en toda iglesia cristiana, siempre, 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 mis hermanos, hay una mezcla de verdaderos creyentes y falsos creyentes. Una mezcla, mis hermanos, de creyentes espirituales y creyentes carnales. Y eso lo hay en todas las iglesias, en todas. Y eso lo podemos ver también aquí en la iglesia de Tiatira. Y de los versículos del 26 al 29, mis hermanos, nosotros encontramos las promesas del Señor. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré del lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, aquí hay una promesa para todos aquellos que son fieles al Señor. Hay una promesa del futuro. Hay una promesa de lo que nosotros vamos a hacer cuando estemos con Él por toda la eternidad. Dice allí la palabra que Él nos dará, a los que seamos fieles hasta el final, nos dará el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo mismo. O sea, Él nos dará a Cristo. Estaremos con Él por toda la eternidad. Y hay promesas para aquellos que se mantienen fieles. Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, mantengámonos fieles a nuestro Señor. Y quiero terminar, mis hermanos, dejándoles algo, mis hermanos, que quede en sus mentes y en sus corazones de verdad. Mire, hay aspectos, escúcheme bien, hay aspectos doctrinales y éticos en los cuales nosotros como hijos de Dios no nos podemos mover ni un milímetro.
no nos podemos mover ni un ápice. Cristo, mis hermanos, mire, trató de una manera muy fuerte a esta iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque realmente lo que estaba en juego era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba en juego, mis hermanos, era el testimonio de su pueblo. Lo que estaba en juego, mis hermanos, era incluso la eternidad de algunos, porque seguramente ahí habían personas no creyentes. Y ahí estaba en juego la eternidad de esas personas. Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, que nuestras obras, que nuestro amor, que nuestra fe, que nuestro servicio, que nuestra perseverancia crezcan, mis hermanos, en cada uno de nosotros, y que nuestras obras, mis hermanos, lo que hacemos en esta Iglesia Cristiana Evangélica para la obra del Señor, mis hermanos, cada vez esas obras sean mayores que las que nosotros hicimos ayer. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, oh Señor, por tu bendita palabra, oh Dios Santo. Gracias porque a través de estos mensajes tú nos enseñas, oh Señor, tu bondad, tu misericordia, pero también nos enseñas, oh Dios Santo, que tú eres un Dios justo y eres un Dios santo, 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 oh Señor. Padre, que no puedes tolerar muchas cosas, Señor, dentro de tu iglesia, oh Dios Santo. Amado Señor, perdona, Señor, cada uno, Señor, de los que estamos aquí, porque quizás hay cosas, Señor, de las que tú, Señor, estás llamándonos al arrepentimiento y estamos siendo duros de corazón, Señor. Padre, purifica tu iglesia. Limpia tu iglesia, oh Señor, por amor a tu nombre, Señor. Saca a la luz, Señor. Examina tu iglesia, Señor, con esos ojos de llama de fuego, Señor, y saca a la luz, Señor, todo aquello, Señor, que te desagrada, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no ser una iglesia tolerante al pecado, Señor. Ayúdanos en ese sentido a ser radicales, oh Dios Santo, y amar todo aquello que tú amas y aborrecer todo aquello que tú aborreces. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Testifica de tu majestad, por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación. Es única cuando alaba a Dios y le canta, indecible, incontenible. Tú llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios, sorprendente. Postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. ¿Quién le dijo a los rayos dónde caer? O a la nieve como debe de descender. ¿Quién le dijo al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta en su rabia labor? No lo comprendo, indecible, incontenible. Tú llamas a cada estrella por nombre.
Padre amado, gracias, Señor, por más este día que tú nos has regalado, Señor. Y estuvimos aquí todos juntos, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor, en todo que hagamos, Señor. Y también, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno que estamos aquí, a ponerla en práctica, Señor. Y a ser fiel a ti, Señor, hasta el fin de nuestros días, Señor. Bendice, Señor, cada familia aquí representada. Y llévanos, Señor, con bien a casa. Gracias, Dios, por toda tu bondad. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.